Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo Rey. Bendito sea Dios, siempre y en todo lugar. Buenas tardes, don Rafael. Me alegro de volver a verte. Igualmente, hombre, después de tanto de tiempo. verdad. Bueno, estamos aquí con Rafael Laza, viejo amigo del canal, con el cual pues ya un servidor ha tenido la gracia de hacer varios vídeos, uno de los cuales sobre Tolkien. Sobre Tolkien, este excepcional personaje del siglo XX, inglés y católico, un milagro viviente que por medio de su obra, que hizo desde sus conocimientos filológicos y también histórico-lingüísticos y religiosos, pues confeccionó la que para muchos es la mayor obra literaria del siglo XX y probablemente una de las mayores de todos los tiempos, como es El Señor de los Anillos. Y bueno, pues Rafael vino al canal en febrero de 2023 para hacer un vídeo, que os dejo en la descripción de este vídeo, que se llama El Señor de los Anillos y los últimos tiempos, donde veíamos un poquito, desde la obra tolkieniana, pues todos esos aspectos relacionados con ese periodo final de la historia, previo a la parusía de nuestro Señor Jesucristo, conocido como final de los últimos tiempos. Entonces, bueno, Rafael, antes de que comencemos el vídeo, ¿qué es lo que te gustaría contar a todos nuestros oyentes, así a modo de introducción? Para mí es un honor que estés aquí con nosotros, puesto que eres filólogo como Tolkien, y de alguna manera pues es estar hablando con alguien que está muy cerca de Tolkien, ¿no? Porque él, por sus estudios y por su pasión por la obra de Tolkien, pues la verdad es que rezuma conocimiento sobre el tema. ¿Qué nos contarías así a priori, ¿no? ¿Por qué este vídeo? Este vídeo, digamos que es la continuación del anterior. A mí me gustaría, como forma de introducir la cuestión, despejar la dificultad que algunas personas, quizá por desconocimiento o una aversión excesiva al tema, piensan que la obra de Tolkien trasladada al cine se trata de una composición de tipo esotérico o mágico, al modo que podría decirse de Harry Potter. Por ejemplo, sí. Cuando ello no es cierto. Ello no es cierto. No solamente, y aquí me remito a lo que nos dijimos en el programa anterior, no solamente porque el autor es católico, sino porque él mismo, a través de su correspondencia, eso tuvo mucha correspondencia, tanto con personas de su familia, como antiguos mentores suyos, profesores, personas que leían sus obras. Estoy hablando del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Perdón, de la Primera Guerra Mundial. Y él respondía a todas las cuestiones que se le iban planteando por lectores, por personas que habían entablado contacto con algún familiar, por familiares suyos. Y en esas cartas va desgranando poco a poco, que han sido dadas a conocer por su hijo Christopher y editadas. Creo que están publicadas como libro normal, yo le llamo así, libro normal, pero también en internet. Y en una de ellas en particular, no solamente hace profesión de su fe católica, sino que incluso establece la fe católica como criterio de interpretación de su obra El Señor de los Anillos. Hay una multitud de referencias, sí. Aquella vez creo que dimos lectura a una de sus cartas sobre este tema. Y si no dimos lectura podemos mencionarla ahora, leer la frase. Era respuesta a un sacerdote, amigo suyo, el padre Murray, en el que el sacerdote le explica, después de haber leído la obra, que él ve algunos signos que pueden ser entendidos desde un punto de vista católico o reflejan en parte ciertos contenidos de nuestra fe. Y el autor le responde que efectivamente es así, y que ese es el criterio para interpretar la obra. Porque el simbolismo, el significado de la fe católica subyace en toda la obra, aunque no esté puesta de manifiesto, sino que está reflejada con carácter simbólico, como el sustrato. Me voy a permitir leerlo. Es la carta 142, a fecha de 2 de diciembre de 1953, en el contexto de dar respuesta a un sacerdote que le plantea esta cuestión. Dice: creo que sé exactamente lo que quieres decir con el orden de la gracia, responde Tolkien al sacerdote, al padre Murray, y por supuesto con tus referencias a Nuestra Señora, sobre la cual se funda toda mi escasa percepción de la belleza, tanto en majestad como en simplicidad. El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión.
Esta es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sean cultos o prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y en el simbolismo. O sea, no solamente es que él ha bebido de su propia fe para la composición de la obra, es que nos está guiando en la interpretación de la misma de sus propias palabras, con lo cual la cuestión queda desde ese punto de vista bastante resuelta. Toda imagen, signo, símbolo, metáfora, personaje, un contexto histórico que se refleja, ahí se recoge, debe ser entendido desde el punto de vista de la fe católica, según el propio autor. Estoy ahora mismo recordando, por ejemplo, ¿no? Pues el famoso pan de lembas que hacían los elfos, cuyo simple bocadito llenaba el estómago de un hombre fornido en tiempos de viaje, o en la bebida que se llamaba cordial de Imladris, también conocido como Mirubor. Es una bebida que hacían los elfos, alcohólica, como el vino, que tenía las mismas propiedades, llenaba de revitalizadas fuerzas a quienes lo bebiesen, ¿no? Entonces se podría ver ahí una referencia a la Eucaristía, al Santísimo Cuerpo del Señor y la Santísima Sangre del Señor. Pues se podría ver, por supuesto, pero son solo dos detalles, ¿no? Son solo dos detalles. En El Señor de los Anillos no hay una magia esotérica como la que decía Rafael que encontramos en Harry Potter, sino que lo que hay es un único Dios, unos ángeles caídos, unos ángeles que son enviados al mundo para ayudar a los hombres, que son administradores de la llama de Anor, de la llama del único Dios. Es decir, nada que ver con el esoterismo. Todo católico, cuando ve la obra de Tolkien, cuando ve las películas, que son majestuosas, pues puede encontrar en ellas una razón para la inspiración en el combate personal contra el mal. Porque, entre otras cosas, El Señor de los Anillos refleja la existencia, la coexistencia del bien y del mal, del bien absoluto y del mal absoluto, y de cómo los más pequeños son precisamente los que pueden y de hecho derrotan al mal. Entonces, como dice el refrán, ¿no? Legislativo, a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, el propio Tolkien nos está diciendo en esa carta, ¿cuál era? ¿146? 142. 142, perdón. En respuesta a un sacerdote amigo suyo, el padre Murray, fechada a 2 de diciembre de 1953. El sacerdote le había planteado no inquietudes propiamente, sino que él había encontrado en la obra, subyacente en ella, de presente que todavía no se habían hecho las películas, solamente estaba la obra literaria. Había encontrado en la obra, subyacente en ella, elementos de la fe católica. Y él responde que efectivamente, padre, sin la menor duda. Bueno, de hecho, y lo da como criterio de interpretación. Ahora comentaremos un poquito el resumen del primer vídeo que hicimos Rafael y un servidor sobre El Señor de los Anillos, pero no puedo resistirme a traer, Rafael, el hecho, la anécdota, entre comillas, porque es más que una anécdota, es una providencia de Dios, de que Tolkien fuese amparado por un sacerdote, era hispano-británico, ¿no? Iba a decir britano-hispánico, pero sí, bueno, lo mismo es. Sí. Cuéntanos la historia de ese sacerdote, de cómo amparó a Tolkien, a su hermano y a su madre, cuando estaban totalmente desamparados a causa de haber profesado la fe católica frente a toda su familia protestante. Lo resumimos lo más posible porque está en el vídeo que hicimos en el año 23. Sí. Y simplemente decir, a modo de resumen, el padre de Tolkien había muerto, ¿verdad? La madre se queda viuda con sus dos hijos pequeños a cargo, uno de ellos el conocido escritor, y en esa situación es desamparada por su familia, en el sentido económico, de asistencia personal, por parte de toda su familia, que eran anglicanos, mientras que ella era católica y había transmitido la fe católica a sus dos hijos pequeños, 7 años, 6 años de edad. Claro, ante esa desgracia y verse desasistida, desamparada, un sacerdote de apellido Osborne, el padre Francis Morgan Osborne, nacido en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Inglaterra, pero bueno, estaba vinculado a esa familia conocida
tanto en el mundo de la producción vinícola como en el de la ganadería brava, y él, preocupado por la situación de esta señora, de la madre de Tolkien y los niños, los prohija, los acoge, los protege, los ampara, y por esa razón luego, al que él llamaba el tío Curro, se convierte, por así decirlo, en su mentor personal. E incluso, en alguna de otras de sus cartas, recuerdo haberlo leído, no recuerdo ahora el número, menciona que se inspiró en él para el personaje de Gandalf. No me extraña, te iba a decir, digo, era su Gandalf personal, sí, era su mentor. Pues sí, vamos a comenzar un poquito lo que es el programa, pero antes queremos, Rafael y un servidor, mandar un saludo enorme a nuestro compañero y colega Tony, que tiene un canal de YouTube extraordinario que me lo recomendó Rafael, y gracias a Dios hemos podido pues contactar con el creador de este canal y mantener una correspondencia, que es este chaval, como decimos, Tony, que tiene un canal, os lo dejo en la descripción del vídeo, se llama Truth of Myth, la verdad del mito. Y entonces se dedica a hacer recreaciones de pasajes, de trozos de las novelas del Señor de los Anillos, pues que tienen muchísima más riqueza y densidad que las mismas secuencias en las películas, ¿no? Si bien son estas grandiosas, pero es verdad que la novela pues lo es más aún. Entonces, con una delicadeza asombrosa, con un cuidado de imágenes alucinante, Tony está haciendo un trabajo excepcional, ¿verdad, Rafael? Sí, ha compuesto, combinando imágenes de las películas, ha compuesto como una especie de relectura o lectura videográfica, musical, de la obra de Tolkien, utilizando imágenes de las películas conocidas y también otras que no son relectura, quizás esas sean menos, en que hace una especie de composición de los diálogos combinándolo con música, como narrando de manera resumida, o bien alguna de las películas completas, algunos de los episodios, que a mí me han maravillado. Yo, la verdad, tengo que decirlo, él lo sabe porque se lo he dicho personalmente, que hay algunas de esas composiciones que a mí no me importa verlas reiteradamente, y me la pongo. De hecho, ahora mismo la tengo en la mente, conforme hablo la voy casi oyendo. Hay algunos vídeos en concreto espectaculares, por ejemplo, el que cuenta la historia de Olorin, que es el verdadero nombre de Gandalf, de cómo fue el seleccionado por Ilúvatar, por Dios, por ser el que se tenía por más pequeño de los ángeles, ¿no? Para desempeñar la misión de conducir y enardecer los corazones de los hombres en la lucha contra Sauron, ¿no? Entonces venía a decir cómo la clave que tenía Olorin, Gandalf, es que temía a Sauron. Entonces, como lo temía, pues por eso mismo fue seleccionado para la misión. Una cosa bellísima, bellísima, y que tiene además una enseñanza espiritual alucinante para todos y cada uno de nosotros. Hay otro que es el de la, entre paréntesis, la intensa, para indicar intensa y también tensa, conversación entre Aragorn y Éomer cuando se encuentran. Bueno, es una conversación donde los modos caballerescos pues son absolutamente antológicos, ¿no? El respeto que se tienen, la manera tan honorable de hablar que tenían, madre mía, y lo comentaba con Rafael, digo, si todos los hombres hablásemos así en nuestras conversaciones, como hablan Éomer y Aragorn en ese primer encuentro tan tenso y tan intenso, pues el mundo sería otro completamente distinto, ¿no? Creo que a ti, Rafael, te gustaba mucho el de Frodo, ¿no? Sí, a esa me estaba refiriendo cuando decía que la estaba oyendo en la mente conforme hablaba. Una composición es corta, son varios minutos, que es un resumen del primer libro, La Comunidad del Anillo, y también de la primera película, La Comunidad del Anillo, en el que combina los diálogos, entresaca diálogos de las películas, los ordena cronológicamente y lógicamente, de manera que al verla estás viendo un resumen del episodio completo o de la película completo, y lo combina con una música que no es la banda sonora del Señor de los Anillos, es otra composición musical distinta cuyo nombre ahora no recuerdo, pero está combinado con una emoción, una carga simbólica para llegar a la conclusión
de que el heroísmo del personaje principal, Frodo, no está tanto en corresponder al arquetipo de héroe clásico, sino a haber sido capaz de estrujar su voluntad, su capacidad de sacrificio, su entrega, hasta el límite, de tal manera que, aunque incluso es derrotado al final, entre comillas, por la tentación que el anillo supone, pues se produce una serie de circunstancias que permite que la misión se llegue a consumar. Yo recomiendo verlo, por su carga emotiva, y es muy difícil que yo me emocione con un vídeo. No soy un hombre dado a emociones, la verdad. Sí. Es muy difícil. A mí me pasó lo mismo con el de Olorin, ¿eh? Yo me emocioné al final del vídeo cuando hace referencia a Bilbo. En fin, no os voy a desvelar en sí el vídeo para que lo disfrutéis. Os los dejo los tres en la descripción. El de Frodo, el de Olorin y el de Éomer y Aragorn, porque merecen la pena absolutamente, ¿eh? Absolutamente. Y antes de que comencemos también, deciros que este vídeo tiene todos los spoilers del mundo, ¿eh? O sea, aquí, quien no haya visto El Señor de los Anillos, que se ponga a verlo y luego ya venga el vídeo, porque vamos a empezar a hablar del argumento, vamos a destriparlo totalmente para poder ir hacia donde queremos llevar el vídeo, que es una serie de reflexiones sobre la escatología a raíz del opúsculo de Tolkien llamado Una nueva sombra. Pero antes de que lleguemos a ese punto, tenemos que hacer a nuestro invitado algunas preguntas. La primera de ellas sería, bueno, pues, ¿cómo resumiríamos el programa que hicimos hace año y medio, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el resumen resumidísimo de ese programa, Rafael? El resumen prácticamente lo hemos hecho ya, con lo primero que hemos dicho. La cuestión está en que aquella vez enlazamos la cuestión del simbolismo católico en la obra de Tolkien con la escatología, que es la parte de nuestra fe que estudia las esperanzas y postrimerías tanto del individuo en particular como de la humanidad en su conjunto, por así decirlo, aunque no sea muy técnica la definición. Y basándonos en que su obra ha de ser interpretada, según él mismo dijo, conforme a un criterio católico, supusimos, o suponía yo, que me atrevía a interpretarlo así, que el contenido escatológico se encuentra también presente en la obra. E hicimos un desgranar, por así manifestarlo, de ciertos personajes que podrían estar encarnando o representando simbólicamente a algunos personajes escatológicos. Rememoro: Saruman, el falso profeta; Gandalf, que dijimos se distinguía entre Gandalf el gris y Gandalf el blanco, por resumir, Gandalf Petrus Romanus; Sauron, el anticristo o bestia del mar; y Aragorn, el gran monarca. Esa fue la correspondencia que establecimos nosotros. No está dicho en ninguna carta que esa correspondencia sea así, pero nos tomamos la libertad, o me la tomé yo, de hacer esa interpretación. Lo que sí he averiguado, y eso no se dijo en el último vídeo, en aquella ocasión recuerdo que decía que no había nada en las cartas de Tolkien acerca de la simbología católica de su obra. No es verdad. No es verdad, o en aquella ocasión yo estaba equivocado, o bien no lo sabía, más bien no lo sabía. No lo sabíamos. No lo sabía. Han aparecido algunas cartas que se han editado posteriormente. Yo he estado últimamente estos meses leyendo mucho acerca de las cartas de Tolkien y he encontrado una, la 183, en que él mismo da una clave de interpretación a uno de esos personajes, relacionándolo explícitamente con el anticristo. La voy a leer. Esto iba para la pregunta 4, pero bueno, adelante, bueno, porque tenemos un guión así aproximado, orgánico. Dale. La carta 183, escrita por Tolkien en respuesta a unas críticas literarias que un editor le había hecho, un tal W.H. Auden. Y Tolkien le responde así: en mi historia, Sauron representa una aproximación tan cabal como es posible a una voluntad por entero mala. Había seguido el camino de todos los tiranos. Empezó bien. Al menos en el sentido de que, aunque deseaba ordenarlo todo de acuerdo con su propia sabiduría, consideró en primer lugar el bienestar de otros habitantes de la Tierra Media. Pero fue más allá de los tiranos humanos en cuanto a orgullo y sed de dominio. Una primera fase benéfica. Y añade Tolkien: en El Señor de los Anillos, el conflicto
no se centra básicamente en la libertad, aunque por supuesto ella queda comprendida. Se centra en Dios y su derecho exclusivo al divino honor. Repito esta frase. El Señor de los Anillos, el conflicto se centra en Dios y su derecho exclusivo al divino honor. Sauron deseaba ser un rey Dios y sus servidores lo tenían por tal. Si hubiera resultado victorioso, habría exigido honores divinos de todas las criaturas racionales y poder temporal absoluto sobre el mundo entero. Si no es esto, Apocalipsis 13 y 19, a mí que me aspe. Sí, sí. Porque los signos del anticristo son o bestia del mar, son precisamente, uno, pretender la adoración de sí mismo por parte de todas las criaturas racionales, que son los seres humanos. Y segundo, poder temporal sobre todo el mundo. Apocalipsis 13, cualquiera que lea, ahora de memoria no recuerdo qué versículos en concreto, pero ahí están los rasgos, y además le llama a Tolkien Rey Dios. Y también San Pablo, cuando hace referencia al hombre inicuo en 2 Tesalonicenses, que dice que se hace adorar, se sienta en el trono de Dios y se hace adorar como Dios, el hombre inicuo, el anticristo. Así que no nos equivocamos cuando dijimos en el programa anterior que Sauron significa o simboliza o representa a la bestia del mar, al anticristo. Es que el mismo Tolkien lo tiene declarado en, repito, la carta 183, en respuesta a uno de sus editores, al señor W.H. Auden. Sin duda, Rafael, esto es un hallazgo de envergadura, Es un hallazgo de envergadura porque tampoco son pocos los católicos que aman la obra de Tolkien, pero creen que ver en ella algo relacionado con la fe católica o ver en ella algo relacionado con la escatología es algo así como una elucubración que la razón descubre como improcedente, ¿no? Pues no es así, y es que el propio Tolkien lo está diciendo. Tolkien está diciendo que uno de sus personajes principales, el antagonista principal de la trama del Señor de los Anillos, en realidad lo que pretende es ostentar los honores divinos de adoración y así como el poder temporal para todos los seres racionales. Bueno, pues blanco y en botella, Rafael. Como digo, un hallazgo de envergadura, ¿no? Efectivamente, en ese primer programa lo que hacíamos pues era un paralelismo, o toda una serie de paralelismos, entre la historia del Señor de los Anillos y el Apocalipsis. Y veíamos cómo verdaderamente pues había toda una serie de relaciones muy evidentes, ¿no? Incluso la propia figura de Gandalf el Blanco, que sabéis que es el padre espiritual que en nombre de Dios lidera a los hombres sin coartar sus voluntades, sino animándoles, aconsejándoles, ¿no?, en la lucha contra Sauron, pues también es alguien a quien de alguna manera no le correspondía hacerlo. Pero lo hace porque aquel a quien sí le corresponde defecciona. ¿Te acuerdas? Traiciona la causa para la que había sido enviado a la tierra. Exactamente. Es decir, hay una especie de, entre comillas, papa traidor, y puesto que hay un papa traidor, Dios suscita otro papa verdadero, donde nadie hubiera pensado que iba a estar, ¿no? Por eso el propio Gandalf dice: soy Saruman, o quien Saruman debería ser, ¿verdad? Sí. Cuando se aparece a Aragorn, a Legolas y a Gimli, en esa primera aparición que le confunden con Saruman, ¿no? En fin, vídeo, por cierto, que también es buenísimo de Tony, ese encuentro entre Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli. También ha trabajado sobre eso, ¿no? También, buenísimo vídeo. También os lo dejo en la descripción, los 4. Bueno, bien, dicho todo lo cual, es un poco el resumen del primer vídeo que hicimos, ¿no? Me gustaría preguntarte, Rafael, aunque ya lo hemos respondido un poco hasta ahora, pues esta segunda pregunta que teníamos, ¿no?, para el programa de hoy. ¿Quién es Tolkien y por qué es interesante para cualquier católico conocer su pensamiento, así como el trasfondo de su obra? Es decir, aquí te animo a hacer, si quieres, ¿no?, pues una invitación a todo católico que no conozca la obra de Tolkien a adentrarse en ella. O sea, sería reiterar lo que hemos venido diciendo
hasta el momento. Si quiere, destaquemos una idea en particular. El conflicto entre el bien y el mal, pero no en estado químicamente puro uno y otro a la manera maniquea, ¿verdad? El bien y el mal luchan en la obra de Tolkien, y en las películas también está bien recogido, hasta en el interior de los propios personajes. Voy a citar como un ejemplo nada más el personaje de Boromir. Qué bueno. Nada más. Y voy a resumir para que no hagamos esto Sí, sí. y estemos aquí un square calendas graicas. Boromir es hijo del senescal de Gondor, el reino de los hombres, el principal reino de los hombres, una familia que gobierna en ausencia del rey debido a que el linaje se ha perdido, y es enviado por su padre a un concilio, una reunión que tiene convocado uno de los demás personajes, Elrond, para investigar qué ha pasado. Parece ser que el anillo de Sauron ha sido encontrado, y él tiene un conflicto interno que se revela desde el primer momento en ese concilio, que él quiere servir al bien, quiere servir a la causa, pero también quiere o es tentado para apoderarse del anillo. Y esa lucha interna, ahí podríamos mencionar la cuestión de la concupiscencia, del pecado, se manifiesta en esa reunión, en ese concilio, se manifiesta luego en el paso de Caradhras. El que no los conozca, que lea los libros y luego vea las películas, o a la inversa, no deje ninguna de las dos tareas. Y al final consuma una traición, ¿verdad? Aprovechando una ausencia, va a buscar a Frodo para arrebatarle el anillo. En el mismo acto de haberlo hecho casi seguido, se arrepiente. Hay un momento en que dice: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se arrepiente de su acción. Y luego se redime combatiendo contra unos orcos, unos Uruk-hai, guerreros del enemigo, que habían sorprendido a la Compañía del Anillo. Y él se entrega luchando bravamente en defensa de otros dos compañeros de Frodo. Y muere. Con lo cual se puede decir que ahí, en ese personaje, el bien ha vencido al mal, en el propio personaje. Por eso quiero destacar que no estamos ante una lucha maniquea, un personaje, digamos, químicamente bueno, que no comete nunca ningún fallo, ningún error, ningún pecado, ni ninguna traición, frente a otro químicamente malo, en el que no hay nada bueno. No es eso. La lucha está hasta en el interior de los personajes, como en nosotros. Por eso, yo creo que sería la cuestión principal. Sí, al final la historia de Tolkien nos habla de la existencia de un mal que nos acecha a todos. Y un mal al cual todos y cada uno de nosotros debemos derrotar en nosotros, ¿no? Y un mal al cual, si no derrotamos en nosotros, nadie podrá derrotar en nosotros, por nosotros. No sé si me explico. Sí, es dejar que la gracia actúe en nosotros. Ahí está, ahí está. Bien, continuando un poquito, avanzando hasta ese opúsculo que es el que nos trae este vídeo, de Una nueva sombra, donde Tolkien redactó de una manera novelada los días posteriores al reinado y a la muerte de Aragorn II en el reino de Gondor. Me gustaría preguntarte también por esa carta 96 que traías también en tus investigaciones, Rafael. Sí. Porque tiene otra alusión a la escatología como clave hermenéutica del texto tolkieniano. ¿La tienes por ahí? Estoy buscando, a ver si encuentro aquí la carta 96. Sí, aquí está. Vamos a comentar este punto, ¿no? Pero esto es otra cuestión distinta. Esto es otra cuestión distinta, también de contenido escatológico, no relacionado con la nueva sombra. Ya lo sé, tanto. Pero creo que es bueno que la comentemos antes de entrarnos en la nueva ¿Decimos sombra? qué es la nueva sombra o lo manifestamos? Después de la carta. Bueno, pues doy lectura a la carta. Sí. Escrita por Tolkien, padre, a su hijo Christopher. La fecha 30 de enero de 1945, página Cartier 96. Dice: por supuesto, supongo que sometida al permiso de Dios, la entera raza humana es libre de no volver a elevarse, sino de ir a la perdición y llevar la caída, con C mayúscula,
llevar la caída hasta su amargo fondo. Y en ciertos periodos, y este es especialmente uno de ellos, ese parece ser no solo un acontecimiento probable, sino inminente. Todavía creo que habrá un milenio, los profetizados 1000 años de gobierno santo, esto es, de los que a pesar de todas sus imperfecciones, no habrán nunca inclinado el corazón ni la voluntad ante el espíritu del mal. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, bueno, pues esta carta de este hermano nuestro, católico, como es Tolkien, que expresa su personal convicción de la existencia de esos 1000 años, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Rafael? Aquí se encuentra expresada la creencia, la fe en el milenio, el reinado de Cristo en la tierra. Está en el Padre Nuestro la petición, venga a nosotros tu reino, y es una creencia antiquísima que ha estado presente en los santos padres, en los padres apostólicos, una forma de entender en sentido literal los capítulos últimos del Apocalipsis, 20, 21, 22, en el que Cristo, después de su parusía, establece en la tierra su reinado. La cuestión discutida, hay una serie de decretos emanados de la Santa Sede allá por el año 48, ¿no? Tú tienes más memoria que yo para eso, o no. Es que hubo dos, y uno de ellos de 1944. La cuestión discutida no era tanto el contenido de esta creencia, sino cómo se manifestaría Cristo en ese reinado. Exacto. Y lo que ellos decían en el decreto es que no se podía enseñar con seguridad que se manifestara visiblemente. Ya está. El resto, la doctrina milenarista, está recogida por padres apostólicos, santos padres de la categoría de San Ireneo de León, San Policarpo, hasta San Agustín, que también cambió de criterio después, pero no quiero entrar en esta cuestión tan profundamente, simplemente mencionar que Tolkien también creía en ello, y así se lo manifiesta a su hijo mediante esta carta, enlazando la cuestión con la debilidad humana, que a pesar de haber alcanzado, haber recobrado su adhesión al bien, puede volver a caer, puede volver a sufrir la caída, lo pone con el C mayúscula, hasta su amargo fondo. Es tremendo, ¿no? De eso es lo que vamos a hablar en el vídeo con ese opúsculo, La Nueva Sombra, que es como se llama. No quiero entrar ahora en este vídeo sobre toda la cuestión milenarista. Sabemos también que en el catecismo, ¿no?, pues está recogida una mención a la palabra milenarismo en el número 676, y en concreto en ese momento en el catecismo pues hace referencia ahí Juan Pablo II y Ratzinger a ese milenarismo craso, totalmente material, ¿no?, que casi de un modo celote, y ese es uno de los milenarismos condenados, el judaizante, el llamado judaizante también, que bueno, pues viene a decir que el triunfo de la Iglesia será por medio del curso natural de la historia, que será por medio de las cosas materiales, e incluso llega a afirmar que será junto con toda una suerte de placeres carnales de todo tipo. Claro, eso es inaceptable de todas, ¿no? Pero en cambio, ese decreto de la Santa Sede, al que hacía alusión Rafael, de 1944, que lo recordaba mal con el 48, disculpadme, efectivamente nos insta a que no se puede enseñar con seguridad que Cristo vaya a reinar visiblemente. Hay que decir también que primeramente la redacción fue corporalmente. Corporalmente, pero enseguida se dieron cuenta de que era aquello un error, porque corporalmente está en la Eucaristía presente, por lo tanto ya reina corporalmente en la tierra ahora mismo con su presencia eucarística. Al decir, queda condenado, no se puede enseñar con seguridad que pueda reinar corporalmente, se está contradiciendo o condenando a sí mismo. Exactamente. Que es que cambiaron corporalmente por visiblemente. Exacto. Y bueno, sin entrar en cómo serán o no serán esos capítulos misteriosos del Apocalipsis, sí que es verdad también que por otro lado el catecismo nos habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana pudo imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. En fin, todas las promesas no cumplidas de Dios a los patriarcas, a los profetas,
para esta tierra se tienen que ver cumplidas en algún momento. Es decir, hay todo un velo, ¿no?, para todas estas cuestiones del milenio, ¿no?, y del tiempo en el mundo tras la parusía. Pero lo cierto es que Tolkien reflexiona en ese opúsculo de La Nueva Sombra sobre el hecho de que tras un periodo largo de paz, un periodo largo de bonanza, un periodo largo de bienestar, de bien, pues el hombre empieza a sentirse seducido otra vez por el mal. ¿Qué es lo que sucede, Rafael, en ese libro de la Nueva Sombra? Lo primero que hay que decir, el libro entre comillas, lo primero que hay que decir es que de La Nueva Sombra no hay más que 9 páginas. Es una novela, continuación del Señor de los Anillos, que Tolkien empezó y dejó inacabada, casi se puede decir que dejó apenas empezada. Pero entre lo que dejó escrito más las cartas a su hijo, que fue quien luego la editó, lo que hay, se puede colegir que él tenía ya en la mente un plan para toda la obra. La Nueva Sombra se sitúa un siglo después del establecimiento del reinado de Aragorn II en Gondor. El reinado se ha unificado, Gondor y Rohan y todos los antiguos reinos de Arnor se unifican bajo un solo monarca. Ese es el periodo de paz, de justicia, de bondad, todo ese reinado. Y Tolkien aparta en esa novela todo personaje que no sean los hombres. No hay más que hombres. Muere el rey Aragorn II, es sepultado, y le sucede pacíficamente su hijo Eldarion. Pues en ese contexto surge una serie de hombres que están, lo dice textualmente así, están hastiados del bien, cansados de la justicia del rey, cansados de la bondad, y empiezan a llevar a cabo clandestinamente actos y cultos satánicos, rememorando a los orcos, rememorando a Sauron, y pretenden subvertir el reinado. No queda explícitamente dicho, pero se sugiere de algún modo que pretenden hacerse con el poder, y esa situación es descubierta por un personaje que es clave o estaría llamado a ser clave en esa novela. Ya digo que no son más que 9 páginas más las cartas que Tolkien padre escribió a su hijo, llamado Borlas, el personaje que descubre esa conspiración del mal, por así decirlo, y entabla o trata de entablar contacto con ellos a través de un amigo para ver qué es lo que hay ahí. Y es estremecedor porque volvemos al tema de la concupiscencia. Es estremecedor cómo se describe en la obra, ese hallazgo de este personaje, Borlas, cuando va a una de esas reuniones clandestinas, satánicas. Dice, hay que tener presente que este era hijo de un antiguo soldado de Gondor que había luchado en la Guerra del Anillo, con lo cual había conocido el sufrimiento y el mal que produjo Sauron en la tierra durante aquel tiempo, ¿no? Perdón. Dice, quizás si me he conservado tanto tiempo ha sido con este propósito, que una persona todavía viva, con la mente sana, recuerde lo que ocurrió antes de la gran paz. El aroma tiene una larga memoria. Creo que sería capaz de sentir el antiguo mal y reconocerlo como lo que es. De repente lo olió, o creyó olerlo, aunque le pareció que iba de dentro hacia afuera. Sintió el antiguo mal y lo reconoció como lo que es. De dentro hacia afuera. El mal está en el corazón, el pecado Justo está en el corazón, lo que dice Cristo. Sí, sí. Está en el corazón del hombre. Y en esta obra solamente hay hombres, no hay elfos, no hay enanos, no hay Istari, nadie, solamente los hombres. Un reinado que ha introducido ya durante un siglo bondad, justicia, paz, y aún así, de dentro hacia afuera, del interior del corazón del hombre, empieza a resurgir ese mal. Ahí acaba la obra, no hay más. ¿Qué desarrollo le podría haber dado? No lo sabemos, porque Tolkien murió antes. Pero están esbozadas esas ideas. Y Rafael, ¿qué te ha sugerido
la lectura de la nueva sombra a la hora de reflexionar sobre los acontecimientos y los períodos previos a la parusia? Precisamente en la profética católica, en el conjunto de revelaciones que han tenido a lo largo de los siglos santos y místicos, muchos de ellos, un número que no podría quizás resumirse, a lo largo de todo el tiempo y en distintas naciones, han profetizado en esencia lo siguiente: que después de un desatarse terrible del mal en nuestro mundo, el bien, por un triunfo, por una intervención indirecta de Dios a través de un cierto personaje que en esas profecías se le llama el gran monarca, con el auxilio del Papa Santo, podríamos decir que es Petrus Romanus, establecen un reinado del bien, de la bondad, de la justicia, tras el cual, reinado de duración podríamos decir indefinida, no sabemos cuál, vuelve la humanidad a caer en la desgracia de hacer de su capa un sayo, de volver a las andadas. Entonces la nueva sombra, dado que sitúa esa recaída en el final del reinado de Aragorn, un siglo después de que se restableciera el reino de Arnor, en la persona de Aragorn II, ya siendo rey el hijo, nos describe eso, nos da las bases iniciales para entender suponer que la humanidad está volviendo a la recaída, hastiada y cansada del bien. ¿Cómo es posible eso? Pues ocurre, viene descrito por este personaje de mente católica, este literato, y en la historia ha ocurrido, a menor escala. Y está profetizado por una innúmera pléyade de santos y místicos a lo largo de 1500 años, que habría de volver a suceder así. Yo le llamo a eso el desarrollo de los últimos tiempos en versión, por así decirlo, en versión extendida, en versión extensa. Ahora vamos a hablar de ello, pero me vais a permitir que haga una pausa brevísima para ir a por agua, porque necesito, ya que me he quedado sin ella, y creo que Rafael también. Así que enseguida estoy por aquí. Bueno, ya está, muchas gracias, ya he podido rellenar. Bueno, estábamos diciendo que la lectura de La Nueva Sombra a Rafael le ha hecho reflexionar sobre, digamos, dos posibles interpretaciones, dos posibles maneras de entender los acontecimientos y los períodos de tiempo previos a la parusía. Una que él mismo denomina extensa y otra que él mismo también denomina concentrada. Entonces me encantaría, Rafael, que nos contaras un poco, aquí a todos, por qué has llegado a estas conjeturas. Pero antes quiero leer la carta número 256, de 13 de mayo de 1964, escrita por Tolkien, acerca de su propio opúsculo que estaba ya... Él murió en 1973, 9 años después de esta carta. ¿Cómo ha de entenderse? Bien. Hasta dio su propio criterio de interpretación. Dice así: empecé, por cierto, una historia que se sitúa 100 años después de la caída de Sauron, pero resultó a la vez siniestra y deprimente. Como tratamos de hombres, es inevitable que nos centremos en el rasgo más lamentable de su naturaleza, su rápida saciedad con el bien, de modo que la gente de Gondor, en tiempos de paz, justicia y prosperidad, se volvería descontenta e inquieta. Descubrí que en época tan temprana se había dado una cosecha de productos revolucionarios en torno a un centro de religión satánica secreta. He ahí de manifiesto la idea que él pretendía trasladar con su obra. La muerte le impidió entregárnosla. Tremendo, tremendo, ¿no? Como el propio Tolkien era bien consciente de lo que estaba escribiendo, por supuesto. Bueno, ¿en qué consistirían estas dos interpretaciones escatológicas denominadas por usted concentrada y extensa, Rafael? Yo le he puesto esos nombres. Le he puesto esos nombres para indicar. La versión concentrada sería entender que la humanidad va a ir siempre a peor en todos los órdenes, también en el de la fe.
una apostasía siempre creciente, hasta que se manifiestan los dos personajes escatológicos principales, que son el falso profeta y el anticristo, que actúan de consuno, establecen un reinado satánico en el mundo durante un periodo de 3 años y medio, y ello finaliza con la parusía, que los destruye a ambos, mandándolos al infierno. Esa versión concentrada entiende o induce a pensar que estos acontecimientos son absolutamente inminentes, partiendo del presupuesto de que el actualmente ocupante de la sede apostólica sería o podría ser el falso profeta. Si él es el falso profeta, el otro personaje, el anticristo, ha de estar a punto de aparecer, a pique de un repique, como quien dice, porque en el Apocalipsis viene mencionado con toda claridad que actúan uno de forma contemporánea, concomitante al otro. Por lo tanto, esa sería la forma de explicar brevemente en qué consiste la interpretación o visión concentrada. La extensa sería entender que nos hallamos ante las puertas de una gran sacudida del mal, mediante personajes que son figuras o prefiguraciones del falso profeta y anticristo definitivos. Pero que, a pesar de esa tan fuerte sacudida del mal, mediante una intervención divina a través de otros dos personajes, que serían el gran monarca y Petrus Romanus, se produciría una restauración temporal de la justicia, de la bondad y del bien, tras la cual aparecerían en el mundo, pues, los dos personajes escatológicos principales. Es el desarrollo que Tolkien estaba planteando. Pero no es porque lo diga Tolkien. Digamos que hay muchas profecías, empezando por la más importante de todas, a mi modo de ver, la Salet, en las que se habla de que estos dos personajes, instrumentos de Dios, el gran monarca y Petrus Romanus, aparecen con anterioridad al anticristo, habiendo entre medio un tiempo de paz, de duración, digamos, en algunos textos se dice de 25 años, en fin, podemos entender... Hay un lapso de tiempo ahí muy... Que se trata de un muy lapso relativo, digamos, de tiempo indefinido, ¿verdad? Sí, sí. Y transcurrido el cual, pues se desataría el mal de la mano de estos dos personajes apocalípticos principales. Teníamos preparado en el guión, ¿no? ¿Qué argumentos a favor encontraríamos en la versión concentrada y qué argumentos a favor encontraríamos en la versión extensa, ¿no? Es conveniente conocer las dos, porque realmente hasta que los hechos se producen, no tiene uno una confirmación tajante de esto es así o va a ser así o va a ser asado de la otra manera, no. Dado que los hechos son los que confirman la profecía y la profecía se entiende cuando los hechos se producen, creo que es bueno tener en mente las dos para, en la medida humana de cada intelecto, pues, y de cada fe, pues no verse sorprendido. Argumentos a favor de la versión concentrada: el grado de apostasía actual y la ocupación de la sede apostólica. Me parecen a mí los dos argumentos principales. Son dos hechos de una envergadura de tal magnitud que pueden inducir a pensar que la aparición de la bestia del mar, que es el anticristo de índole política, pues es inminente. Con lo cual, en cuestión de pocos años, de poco tiempo, se desatarían los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, correspondientes también, como se dice por los exégetas, a la última semana de Daniel. En apoyo de la versión extensa, para mí el argumento principal es que ha sido profetizada por una innumerable pléyade de santos y místicos de toda nación cristiana, Francia, España, Italia, a lo largo de la historia de la Iglesia, desde las más antiguas, por ejemplo, creo que los más antiguos textos son del siglo VI, hasta prácticamente nuestros días. Entonces, se puede decir que ha sido profetizado a lo largo de unos 1500 años, diciendo en algunas muy específica y claramente que después
del gran monarca y de Petrus Romanus, y después de ese periodo de paz, surgen los dos personajes apocalípticos principales. En fin, si el Señor se ha tomado la molestia, por así decirlo, de inspirar o entregar estas revelaciones a tal multitud de santos y de místicos a lo largo de la historia de la Iglesia, estando ello bien documentado, incluso en muchas de las obras que lo han estudiado con el correspondiente imprimatur del obispo local, pues creo que ha de tomarse en serio. Sí, yo de hecho, bueno, estoy convencido, porque la experiencia me lo muestra y me lo demuestra, estoy convencido de que los acontecimientos profetizados de un modo velado, es decir, revelados en parte y aún no revelados en otra, pues se van comprendiendo a medida que van aconteciéndose, o se van comprendiendo a medida que se aproximan su cumplimiento. Es una evidencia, ¿verdad? Pues bien, una de las cosas que estoy reflexionando hace tiempo, Rafael, es que el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, ¿no?, la llegada de la semana septuagésima, la semana 70, y el transcurrir de esta, no necesariamente tiene que sucederse de un modo continuado. Hace tiempo que estoy pensando esta cuestión, ¿no? La comentaba con Rafael hace 2-3 semanas que quedábamos a desayunar para preparar un poquito el vídeo. Digo, bueno, pues de la misma manera que la profecía de las 70 semanas ha tenido un lapso de tiempo de 2000 años, o 2000 y pico años, en el cual no ha transcurrido tiempo de cumplimiento de la profecía, ¿no? Y digamos que se ha postergado esa última semana, proyectándola al futuro. ¿Por qué no los 7 últimos años? ¿Por qué no pueden estar divididos en 2 trozos, habiendo un tramo de tiempo indeterminado, y condicionado a nuestras oraciones, sacrificios y penitencias, entre medias? Incluso digo más, ¿por qué no los segundos 3 años y medio a los cuales el profeta Daniel hace referencia de esa manera tan enigmática, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? ¿Por qué no van a estar también separados esos fragmentos de tiempo por otros fragmentos de tiempo entre medias? Porque es que, claro, si estuviese tan definido exactamente la duración de los 7 últimos años, todo el mundo podría averiguar el día y la hora de la venida de Cristo, cosa que nunca va a poder pasar. No sé si me explico, ¿no? Acerca de la profecía de la semana 70 de Daniel, he leído tanto que cuanto más he leído, menos sé. Menos sé. Porque es oscura, está velada, como tú muy bien has definido. Está velada. Puede ser como tú explicas. También es verdad que en el Apocalipsis, por ejemplo, la acción de los 2 personajes principales, bestia del mar y bestia de la tierra, se presenta contemporánea. Sí, eso es evidente. Ahora, ¿en qué grado contemporánea? ¿Actúan de consuno en todo momento? Porque estos 2 personajes se contraponen, se oponen a Cristo nuestro Señor y a San Juan Bautista. ¿Que son contemporáneos? Sí. Pero es verdad que hay un actuar de uno, sí, el cual desaparece de escena, San Juan Bautista, y luego comienza el del otro. O sea, la contemporaneidad, ¿hasta qué punto y en qué grado? Yo no me atrevo a hacer afirmaciones apodícticas, categóricas. Y cuanto más leo, menos me atrevo. Con lo cual espero el sucederse de los acontecimientos y seguro que aunque haya pensado mucho todo eso, aún así alguna sorpresa nos vamos a llevar. Pues resulta que era así y no asado. De hecho, como veis, pues un poquito toda la introducción de Tolkien que hemos hecho, toda la reflexión acerca de la nueva sombra, ¿no? De cómo los hombres quedan hastiados por el bien, ¿no? Pues al final es solamente como un trampolín, pues para llegar a este punto del vídeo, ¿no? Para llegar a este momento de la reflexión, en el cual el hermano y un servidor desde hace tiempo venimos constatando cómo,
pues todas las elucubraciones que existen acerca del cumplimiento, acerca de los acontecimientos, acerca de los periodos de tiempo previos a la parusia, pues están de alguna manera protagonizando, ¿no?, el escenario reflexivo de las redes muchas veces. Y yo por lo menos veo veo poca humildad, veo poca humildad. A lo mejor tendría que fijarme más y encontraría más. Pero lo cierto es que todo lo que está por venir nos supera grandemente. ¿Que el Señor nos ha dejado pistas en la Escritura? Sí. ¿Que el Señor nos ha dejado pistas en revelaciones privadas? Sí. Pero no olvidemos, hermanos, que no podemos, es que es imposible, no podemos comprender en nosotros cómo van a sucederse las cosas. El Señor además es que no quiere dárnoslo a conocer, porque lo que quiere es que vivamos el hoy, aquí y ahora, y nuestro camino de santificación personal. Con esto no quiero caer en un escepticismo escatológico, entiéndeme. O sea, no quiero caer en un agnosticismo escatológico de decir no se puede saber nada. No, se puede saber mucho. Si me permites, todos tenemos a lo mejor una posición, una convicción acerca de cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Personalmente yo la tengo, no voy a decir que no. Ahora, no la convierto en dogma ni para mí mismo. Por eso la apertura mental a que los hechos se puedan suceder de otra manera, yo lo admito. Es más, hasta presupongo que me voy a llevar sorpresas, pero lo que tú dices hace un momento, lo que has dicho hace un momento es muy sabio. Nosotros podemos morir mañana. Nos puede dar un infarto, o bien nos podemos estrellar con el coche y para nosotros llegó ya el final. Y nos presentamos a nuestro juicio particular, con lo cual ya la cuestión del final de los tiempos deja de afectarnos. Exactamente. ¿Podemos afirmar que vamos a vivir eso? No lo sé, porque no lo sabemos cuánto vamos a vivir. Por eso digo que hay que seguir investigando, hay que seguir reflexionando, hay que seguir pidiendo luz al Señor sobre cómo serán las cosas. Es verdad que el Señor no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Es verdad que el Señor espera de nosotros que seamos iglesia fiel cuando llegue la gran tribulación. Pero es verdad también que hay muchas cosas que se nos van a escapar y se nos escapan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿es Bergoglio el falso profeta, sí o no? Desde luego, o sí lo es o no lo es. Las dos cosas a la vez es imposible, ¿no? A una cosa u otra. Muchas veces en el canal he dicho, pues considero que todo apunta a que sí lo es. Muchas veces lo he dicho. Aunque siempre que lo he dicho con un 99%. ¿No? Digo, afirmo el 99% que sí, pero siempre dejando la posibilidad de que no. Ahora, a medida que se suceden los hechos, ¿no?, pues cada vez voy pensando más que a lo mejor ese 1% va ganando más peso. ¿Por qué? Porque sí, hay cosas propias del falso profeta que está haciendo él, pero hay otras que no las está haciendo. Hay otras que no las está haciendo. No es el tema de este vídeo. Si Dios quiere, traeré un vídeo sobre si Bergoglio es o no es el falso profeta, pero lo que está claro es una cosa, hermanos. Lo que está claro es una cosa. Y es que si Jorge Mario Bergoglio fallece antes de la parusía, no es el falso profeta. Y ya va cerca de cumplir 90 años. Es un tema, ¿no?, concreto, Rafael, este. Sí, la cuestión del falso profeta. Lo tenemos que dejar, yo me inclino por dejarlo en el aire. ¿Tiene rasgos y maneras de falso profeta? Sí. Nuestro Señor, que dice en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, en el discurso escatológico, habrá muchos falsos profetas. Al igual, también dice, habrá muchos falsos mesías. Y San Juan, muchos anticristos. Muchos anticristos. O sea que tenemos la cuestión de los dos personajes escatológicos principales de manifiesto en ese plural, que tendrán sus prefiguraciones. A lo largo de la historia los han tenido. ¿Podemos calificar de falso profeta a Lutero? Sí, por ejemplo, uno muy gordo. A Arrio también. Pero hay una obra... A Marcial Maciel, perdón, que también. Benedicto XVI lo llamó así. Lo llamó falso profeta. Pero el falso profeta, con artículo determinado,
que aparece en el Apocalipsis capítulo 13 y 19, con esa mención en el 19, falso profeta, tiene una obra suya específica, ha de hacer una obra específica que le identifica como tal, que es llevar a cabo la consumación de la abominación desoladora, o sea, sustituir el culto verdadero debido a Dios, el culto eucarístico, por un culto idolátrico a la otra bestia, al anticristo. ¿Ha hecho este señor de quien hablamos esa obra? No. ¿Ha estado muy cerca de hacerlo? Sí. Como se dice taurinamente, ha apuntado maneras. Sí, pero no ha entrado a matar. Esa es la verdad. Cuando le veamos entrar a matar, si le vemos entrar a matar, entonces podremos decir, pero lo vamos a decir a posteriori, cuando se cumpla el hecho. Claro. Otra característica que distingue el falso profeta de los demás falsos profetas es que no muere, no morirá, será arrojado vivo al infierno. Muy bien has dicho tú que si muere antes, pues resulta que no lo es. Y es importante esto, hermanos, es importante porque a la hora de evaluar y de, sobre todo, compartir públicamente o en círculos más privados nuestros discernimientos, nuestras comprensiones, convicciones acerca de lo que está pasando y qué relación tiene con la Escritura, debemos ser muy cautos, muy cautos, porque, fijaos, entre otras cosas, si nosotros acusamos a alguien de ser el falso profeta, estamos diciendo que no se va a convertir y que por tanto rezar por él es inútil, ¿verdad? Sí, porque la Biblia, el Apocalipsis capítulo 19, anuncia y profetiza explícitamente su condenación eterna. Será arrojado vivo al infierno, casi nada. Exactamente. Y claro, imaginad el peligro que supone eso cuando no es el falso profeta, ¿no? Acusar a alguien de ser el falso profeta sin serlo es peligroso para ese alma, Y ahora sí os digo más, los católicos solo tenemos prohibido, digamos dogmáticamente, rezar por los demonios, Podemos rezar por el anticristo y por el falso profeta, aunque sepamos que se van a condenar, como sabemos que se van a condenar los marcados por la bestia, Podemos rezar por ellos para que su condena sea la menor posible, por ejemplo. Podemos rezar por ellos para que hagan el menor mal posible. También podemos hacer eso, Pero bueno, ese es otro tema. Es que, por ejemplo, Rafael el otro día me enseñaba una profecía de una mística, bueno, pues muy acreditada, ¿no? Porque la mayoría de sus visiones pues se han cumplido con literalidad, como es María Julie Jaeni. Y ella habla de no uno, sino de dos antipapas antes del último papa. ¿Cómo es eso, Rafael? ¿Lo tienes por ahí o cómo es? Sí, me la sé de memoria, casi. Esa profecía la he descubierto no hace mucho tiempo, en un libro que ha publicado Javier Reyes Arial, creo que he pronunciado bien el apellido, en la página 93 del libro. El libro se titula Revelaciones, y cita una profecía de esta bretona estigmatizada, en la que se dice: la fecha de la profecía es 29 de septiembre de 1882. Situémonos en el tiempo para determinar que hasta entonces no se había producido, ni desde esa fecha en adelante se ha producido todavía. Profetiza, anuncia un tiempo prolongado de sede vacante. Esas son las palabras que emplea ella. Durante dicho tiempo de sede vacante reinarán dos antipapas. O sea que es una sede vacante, entre comillas, muy particular. Sede vacante no en el sentido de que no haya ningún personaje fungiendo de papa, no está vacía literalmente la sede, está ocupada. Es muy distinto. Durante ese tiempo de sede vacante reinarán dos antipapas. 29 de septiembre de 1882. ¿Se ha cumplido eso? ¿Desde la fecha? Han reinado dos antipapas consecutivos. Además dice que son consecutivos, uno tras otro. Por eso, aún no. Habiendo una situación de sede vacante, es decir, que no está ocupada la sede por un papa legítimo. ¿Ha ocurrido eso después de 1882? No, no ha ocurrido. Sosteniendo o defendiendo o argumentando que tú sabes, Jorge Mario Bergoglio, eso,
antipapa, podríamos decir que se ha cumplido, por así decirlo, al 50%. Pero todavía no se ha cumplido, no hemos tenido 2 antipapas en esa situación de sede vacante prolongada. Y añade la misma profetisa, en otra locución que tiene. Tras esos 2 antipapas, esto le fue revelado en mayo del mismo año, por San Miguel Arcángel, tras esos 2 antipapas surge Pedro Romano. He buscado esa profecía en francés, porque claro, me impresionó tanto al leerlo en el libro de Arial. A mí el intelecto, la razón se me fue a decir, esto está cumplido a la mitad. De los 2 hay uno ya. Me dije, yo tengo que intentar descubrir si esto es cierto, si verdaderamente se ha documentado esa profecía, o si está ahí puesto de forma poco seria, ¿no? Descubrí que sí, que es verdad. La encontré en francés. Yo no sé mucho francés, pero sí el suficiente, porque sé latín, para entender. La frase era sencilla. A mí me impresionó también porque las profecías de esta santa estigmatizada se han cumplido cada vez que ha profetizado algo, se ha cumplido literalmente, y eso existe. Está recogido, está documentado, fue recogido y publicado en su momento, con imprimatur. Ahí está. Sin duda es una revelación privada más a tener en cuenta y a considerar, ¿no? ¿Y crees que estamos cerca de ese momento, de la llegada de Pedro Romano? ¿Cómo crees que será, Rafael? Pues si nos ceñimos a lo que dice María Julia Jahenny, tras Bergoglio, bien sea porque muere o porque renuncia, habría un cónclave en el cual sería elegido otro antipapa de forma consecutiva, y según esa misma profecía, después surgiría Pedro Romano, después del segundo antipapa, no del primero. Eso es lo que dice. ¿Y has leído tú algo al respecto de cómo surgiría ese Pedro Romano? Sí, hay muchas profecías que anuncian su surgimiento de forma sobrenatural, designado por el cielo, en una situación verdaderamente calamitosa, de guerra, de revoluciones, de conflicto, de hambre, de epidemia, sobre todo desatándose estas desgracias y calamidades sobre el territorio de la antigua cristiandad, que ahora llaman Europa, o que ahora se llama Europa. Una invasión rusa en alianza con las naciones musulmanas, una invasión desde el este y desde el sur. Y en esa situación tan calamitosa, que humanamente no se puede designar ningún papa por el estado de guerra, pues es designado por el cielo un hombre, un obispo. No se trata de alguien venido del cielo, ¿verdad? Es designado. Así, por ejemplo, la beata Isabel Canoli Mora, su amiga y también santa, beata Ana María Tailli, y algunos más que ahora mismo no soy capaz de Amparo Cuevas también. También, por ejemplo, es verdad. Lo expresa literalmente también. Sí. Un señalar directo por intervención celestial, este ha de ser el Papa. No es elegido en cónclave, sino de esa forma, digamos. Incluso el libro azul también apunta a ello, porque en un momento dado la Virgen dice, os guiaré yo, en un momento os guiaré yo, y luego os indicaré a quién tenéis que seguir. Bueno, fíjate. Puede entenderse esa frase en dicho sentido, incardinándola con las otras. Luego también la revelación privada de STG que traje al canal en su día, decía que no habría más papas hasta que surja Pedro, ¿no? Claro, si entendemos papas en el sentido de papa legítimo, pues sí, claro. No habrá más papas hasta que surja Pedro. Se sitúa después de la muerte de Benedicto XVI. Claro. No habrá más papas válidos, o no habrá más papas legítimos, elegidos válidamente en un cónclave legítimamente celebrado y convocado, o al revés, convocado y celebrado. No, no habrá más, hasta que surja Pedro. ¿Eso es compatible con que haya 2 papas, 2 antipapas? Sí, en tanto en cuanto son antipapas, es compatible. Es compatible, sí. Porque esa profecía que has mencionado refiere, no habrá más papas. Claro. Lo que no niega que pueda haber antipapas. Claro. De hecho, esta profecía de STG
Bueno, a Bergoglio ya en 2014 lo llamaba usurpador e impostor, ¿no? Que por cierto, la usurpación de un oficio eclesiástico está recogido en el Código de Derecho Canónico. O sea que se podría hablar de sede usurpada, en vez de sede vacante, sede usurpada, en general. Vacante en sentido propio no está. No, claro. Porque hay alguien, lo mismo que yo estoy sentado en esta silla, la silla no se halla vacante. Exactamente. ¿Tengo yo legitimidad para sentarme en esa silla? No es esa la cuestión, es un hecho. Claro. Entonces, ocupada está. Se puede hablar de sede ocupada. Usurpada. Porque existe, ¿no? La usurpación del oficio eclesiástico existe, ¿no? En fin, bastante interesante todo, Rafael. Podríamos estar aquí hablando largo y tendido, ¿no? Sobre todos estos temas. ¿Tú tienes ganas de que llegue Pedro Romano? Sí. Yo también. Y me gustaría verlo. Y a mí también, la verdad. Yo estoy convencido aunque de haya que pasar, como dice Castellani, por una gran angostura. Parecida a la que pasó Gandalf con el Balrog. Él se refiere, el padre Castellani se refería a la parusía. Hay que contemplar la parusía después de pasar por una gran angostura. Yo lo hago extensivo al surgimiento de Petrus Romanus, entendiendo, según la versión extensa de la que hemos hablado antes, que sería un acontecimiento anterior. En fin, todo lo que sea ser testigo privilegiado de una intervención divina en la historia, pues aunque haya que pasar por una gran angostura, yo me apunto. Ciertamente han de pasar todas estas cosas a no mucho tardar, hermanos, a no mucho tardar. Ahora mismo 4 de cada 5 cardenales han sido nombrados por Bergoglio. Además hay otra irregularidad notable, y es que el número máximo de cardenales electores posible legítimamente es de 120, como leemos en Universi Dominici Gregis. Sin embargo, Bergoglio ha tenido a bien que haya 141, me parece, 142. O sea, él ha querido superar ese número. Esos detalles no los he investigado yo tanto. Sí, yo hace poquito, porque hace poco que nombró 21 nuevos cardenales, uno de los cuales tiene 99 años, por cierto. O sea que, en fin. Es evidente que el próximo cónclave no va a tener validez alguna. Es evidente que el próximo cónclave, en el caso de que Bergoglio falleciese, pues tendría lugar entre personajes que han demostrado unos y otros no atesorar el depósito de la fe. Y estoy pensando, bueno, pues en todos los cardenales que ha ido nombrando estos años, ¿no? Entonces, me parece muy acertado lo que dice Rafael, de que, puesto que la sede de hecho no está vacía, sino que está ocupada por alguien, hablar de sede vacantismo, hablar de sede vacante, pues es inexacto, no se adecua a la realidad. Lo que hay que hablar es de sede ocupada o sede, como digo, usurpada. Usurpada porque está... Que es lo que describe María Julia Jahenny. ¿Ah, sí? Utiliza, claro, en la profecía que hemos mencionado antes. Ella utiliza primero el término canónico, sede vacante, y a continuación, a renglón seguido, dice que durante dicha sede vacante reinarán 2 antipapas. O sea, no está vacante en sentido físico. Yo me levanto de esta silla y la silla queda vacante. En sentido físico no está vacante, está usurpada por 2 antipapas, uno tras otro, sucesivos. Pues vamos a ver cómo acontecen todas las cosas, por lo menos para un servidor, asomarse y contemplar nuevamente la magnitud de la obra de Tolkien, me hace constatar la propia pequeñez, ¿no? Cuánto más si nos ponemos a constatar la magnitud de la revelación divina y la magnitud de la naturaleza y el ser de Dios mismos. Nos deben invitar a constatar nuestra pequeñez. Lamentablemente hoy, lamentablemente, lo digo de verdad, lamentablemente hoy existe la tendencia a sentar cátedra, ¿verdad?, en todo lo relativo al final de los últimos tiempos.
Y es un peligro grande. Es un peligro grande porque muchos, mucho más listos que todos nosotros, se han equivocado en la historia, a la hora de vaticinar, a la hora de interpretar sobre el final de los últimos tiempos. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de equivocarse a la hora de interpretar el final de los últimos tiempos? Que luego cuando llega el que interpreta de verdad no es tenido en cuenta, ¿no? El famoso cuento de Pedro y el lobo, ¿verdad? Os lo digo de verdad, hermanos, a todos, todos y cada uno de nosotros debemos ser extraordinariamente cautos, extraordinariamente humildes, de verdad lo digo, a la hora de evaluar e interpretar los acontecimientos a la luz de la revelación pública y privada. Muy cautos. Porque es que además el Señor está esperando de nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra penitencia. Está esperando de nuestra súplica, nuestra intercesión para poder intervenir. Ellos quieren el cielo, quieren nuestro permiso para poder intervenir. Así de humildes y caballerosos son, y de comprometidos son. Y los acontecimientos van a sucederse al ritmo y a los momentos que marquen nuestras almas abnegadas. Si los hombres seguimos mirando a Babia, el cielo no puede hacer nada, no puede operar. Si nosotros empezamos a tomarnos en serio nuestro ser militante y empezamos a pedir ayuda al cielo día sí, día también, ven Señor Jesús, envía tu segundo Pentecostés, sálvanos, ven y renueva la faz de la tierra, entonces será cuando empiecen a pasar las cosas. Pero mucho más importante que interpretar, que entender los acontecimientos es vivirlos. Porque otra cosa que leíamos en STG, a muchos les gustan las profecías, pero ¿quieren vivirlas? A muchos les gustan las profecías, pero ¿quieren vivirlas? Porque claro, es que el Señor no nos ha hecho para ser elucubradores de los acontecimientos que están por venir. El Señor nos ha hecho para que aprendamos a pensar y amar como Él. Y los acontecimientos que están por venir porque nos van a ayudar a eso. Pero solo nos van a ayudar a eso si nosotros somos humildes. Humildes. Y de verdad, ¿veo humildad? A veces, sí, por supuesto. Gracias a Dios. Pero estoy seguro que el Señor espera ver más de la que todos estamos viendo, a la hora de entender los tiempos. Y yo os lo digo, el hablar con Rafael, el hablar sobre cómo Tolkien entendía su propia obra, me hace constatar cuánto me he quedado por saber, ¿no? Por todas estas cosas. Con qué nivel de ir descalzo tengo que ir para adentrarme en estos misterios. Y así es como se puede ir avanzando. A la luz de la revelación pública, a la luz de las revelaciones privadas, a la luz del magisterio, con compañía, con acompañamiento, pero sin dogmatismos, cuando no hay cuestiones dogmáticas, y sin irracionalidades, cuando todo tiene un sentido en el Apocalipsis, ¿no? No sé qué opinas, Rafael, de todo esto, ¿no? No sé qué opinas. Yo me quedo a la espera de los acontecimientos. Los observo, pienso sobre lo que sucede, reflexiono, pero me quedo a la espera. Recuerdo que hace ya unos años hablábamos entre nosotros o con otros amigos y esperábamos, o muchos pensábamos, algunos pensábamos, que en Benedicto XVI se iba a cumplir literalmente la visión del tercer secreto de Fátima, tantas veces mencionada y conocida, ¿no? El Papa que sale de Roma en una situación calamitosa de guerra, atravesando la ciudad llena de cadáveres. Y estábamos convencidos de eso, ¿verdad? Yo incluso también lo pensaba. Nos equivocamos. Yo me equivoqué en esa cuestión, no se ha cumplido, literalmente, hablo de un cumplimiento literal. ¿Se ha cumplido de alguna forma mística? No lo sé. Pero el cumplimiento literal de esa visión no se ha dado. ¿Qué significa eso? Pues en primer lugar yo creo que al respecto de algo me he equivocado.
A partir de ahí, a partir de entonces, pues me quedo a la espera de lo que suceda, pienso sobre lo que sucede, por supuesto uno hace oración también, uno reza y espera los acontecimientos. Lo que quisiera es, cuando estos se produzcan, entenderlos, para no estar, que también está el riesgo ahí, no estar en el lado equivocado, no convertirse en un siervo de Sauron, que también tenemos ese peligro, cualquier persona. Incluso San Francisco de Asís dice en su profecía, ¿no?, del lecho de muerte, que los hombres que persigan a los verdaderos cristianos creerán que están haciendo un favor a Dios. Sí, o sea que están imbuidos de una idea bondadosa en su concepto, sí, falsamente bondadosa sin duda, pero es un autoengaño mayúsculo, de unas dimensiones formidables. Es tremendo. ¿Nos puede pasar eso a cualquiera de nosotros? Yo creo que ya pecamos de soberbia si decimos que no nos puede pasar. Exactamente. Nos puede pasar a todos. Eso. Nos puede pasar a todos. Todos tenemos nuestro anillo personal, nuestro anillo único personal, nuestra lucha personal contra el mal personal. Todos la tenemos. Y la vamos a seguir entablando hasta nuestra muerte. Es decir, pretender librarse de la lucha contra el propio mal es una necedad, es una pretensión necia, porque no sucede ni sucederá jamás eso. Hasta el momento de la muerte, muchos santos han atestiguado cómo tienen que luchar ferozmente contra X tentaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en San Rafael Arnaiz, este monje trapense, ¿no?, que murió jovencito de tuberculosis. Las últimas horas de su vida fueron una absoluta agonía contra la tentación. Combate heroico a muerte, ¿no? Bien, todos lo tenemos en nosotros, la herida del pecado original, la concupiscencia, que para el que no lo sepa son tres cosas. La concupiscencia, la fragilidad, la ignorancia y la malicia. El no poder hacer el bien, la fragilidad. El no saber hacer el bien, la ignorancia. Y el no querer hacer el bien, la malicia. Y tenemos esa inclinación en nosotros. Eso que se nos ha dicho en catequesis tantas veces, que los niños son buenos. No. Tenemos todos una inclinación por la concupiscencia, al mal. Tenemos que ser conscientes de nuestra propia inclinación al mal, que nos acompaña hasta la muerte. Hasta la muerte. Y el hecho de no reconocerlo, lo que está diciendo Rafael, el hecho de no ser conscientes ante nosotros mismos, ante Dios, ante los hombres, de esa inclinación propia, ya es un paso enorme de soberbia. Y es el primer paso para hacer que la propia concupiscencia se adueñe de nuestra vida, nuestra mente y nuestra voluntad. Que, por cierto, por ahí va el tema de la marca de la bestia, como leemos en el libro azul, en el entendimiento y en la voluntad. Y como recientemente también STG ha publicado en la última oración que ha recibido, que se llama Hágase tu voluntad, el comunicado hace unos días y de la cual haremos un vídeo extenso próximamente, que tras el momento de la luz, o en el momento de la luz, hay personas que dicen no al Espíritu Santo y en ese momento ya no tienen posibilidad de decir sí en el futuro, porque ante el mayor momento de luz y mayor momento de libertad piensan y eligen no a Dios y dicen yo ya veré, y se miran a sí mismos antes que la verdad que Dios les manifiesta en el aviso. Entonces hay quien ha visto ahí, un servidor lo ve claramente, la marca de la bestia, la marca de la bestia del dejarse marcar por el quién como yo, que es lo que grita la bestia cuando los habitantes de la tierra gritan quién como la bestia grita quién como yo. Bien, pues esa es la verdadera batalla escatológica, hermanos. O sea, Cristo no nos ha creado, Dios no nos ha creado
para que averigüemos cuándo van a ser las cosas. Olvidaos de eso. Dios no quiere que estemos trabajando y dedicándonos horas y horas y esfuerzo a saber cuándo van a ser las cosas, ¿eh? Dios lo que quiere es que luchemos contra nuestra propia concupiscencia. Porque efectivamente, como nos recordaba Rafael antes, podemos morir todos esta noche. Y nadie puede añadir un día a los días que tiene contados en este mundo. Nadie puede añadir ni un segundo. Y ya sea por medio de las enseñanzas de nuestro hermano católico Tolkien, ya sea por medio de cualquier revelación privada, ya sea por medio de cualquier teólogo, lo importante es que todo lo que vivamos, lo que suceda, todo lo que pensemos, nos sirva para nuestra lucha personal contra el pecado. Porque de eso se trata ser cristiano, de eso se trata ser iglesia, y de eso se trata el camino al cielo. Todo lo que está por venir, que es horrible, que es la gran tribulación, que es el gobierno del anticristo, que es la persecución más atroz, que en terminología de San Malaquías de Arnaj, la última persecución de la iglesia, en extrema persecución. Todo lo que está por venir y que Dios permite es para ayudarnos a luchar contra nuestro mal personal. Estoy pensando, ¿no?, que ni Aragorn, ni Frodo, ni Gandalf, ni Legolas, ni Gimli, ni Eowyn, ni Éomer, ni Theoden, ni Faramir, incluso Boromir, ni Merry, ni Pippin, ni Barbol, ni Sam, hubieran sido tan héroes como fueron, si no llega a ser por la existencia de Sauron. Al final, los enemigos de Dios, aunque no quieren, son utilizados por la providencia santa e infinita de Dios para santificar a los que buscan a Dios. Y la existencia de los malignos que interfieren en este mundo, Dios la permite para hacer de ti, de mí y de ti héroes, que eso significa ser santos. Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase, no ha de haber lugar en nuestros corazones para las lamentaciones. No ha de haber lugar en nuestros corazones ni en nuestras bocas para los lamentos, las quejas. Porque todo es para bien para los que aman a Dios. Y cuanto peor es el mal, cuanto peor es la prueba, mayor es el esplendor de nuestra respuesta en sintonía con la gracia de Cristo para ser santos. Mayor es su esplendor. Decía Sócrates, antes de Cristo, que el justo, el hombre justo, por más injusticias que padezca, no por ello deja de ser justo. Al revés, su justicia resplandece más aún. ¿Cómo le pasa al santo Job? Como le pasa al santo Job. O como le pasó a Cristo. Bueno, pero es que como el santo Job es un hombre, Cristo es hombre, pero sí, claro. Dios pues está en un plano superior. Sí, sí. Por eso he aducido al santo Job. Pero lo del santo Job es excelente también. Sí. Es excelente también. Incluso Sócrates también, que tenía una lucidez propia de la luz natural de la razón que Dios ha concedido a cada ser humano, aunque muy pocos la utilizan. Decía que si hubiese un solo hombre justo en el mundo, el resto de hombres, como somos injustos, no lo soportaríamos y lo crucificaríamos. Sócrates, de haber nacido en fecha posterior, habría sido cristiano. Seguro. En fin, no se me ha salido toda esta reflexión al final, Rafael, no contaba con ello, bendito sea Dios. Pero bueno, es que desde hace tiempo experimento una tristeza, ¿no? Vamos a decirlo así, una tristeza o una preocupación, quizá, pues por la existencia, ¿no?, de tantas elucubraciones que, como diría San Francisco de Asís, solamente calientan la cabeza, pero enfrían el corazón. Y Dios no ha venido al mundo, ni se ha dejado crucificar para calentar nuestras cabezas y enfriar nuestros corazones. No sé, si quieres comentar algunas ideas, Rafael, antes de marcharnos, esto es el momento
para, en fin. Creo que no tengo nada más que decir, nada más que añadir a lo que hemos expuesto ya. Nada de nada. Oración. Sabemos muy poco. Y nos vamos a ver sorprendidos. Y la primera sorpresa, relacionándolo con lo que ha ocurrido en Valencia, la primera sorpresa puede ser que muramos mañana. La primera sorpresa que nos puede acontecer. Sí, ya que me preguntas si quiero decir algo, pues sí. ¿Cuántas personas estaban tan estupendamente, tan perfectamente, tan sanos el día 29 de octubre, el día 30, el 29? De un momento a otro muertos. A mí, desde chico, desde pequeño, 10, 11, 12 años, una de las cosas que más me preocupaba ya entonces y me sigue preocupando ahora es la muerte repentina, la muerte que te sorprende. Porque no te da lugar a prepararte, en el sentido espiritual, o se te pone muy difícil. La muerte repentina, Dios nos ama desde luego, y a todos los que mueren repentinamente yo tengo la convicción de que se le deben enviar, si Él lo ha clamado a lo largo de su vida, unas gracias muy especiales para ese momento. Pero la muerte es mejor verla venir. La muerte repentina puede ser un castigo divino. Una persona que haya estado pecando de forma contumaz en un mismo pecado, una vez y otra, y muere a consecuencia de su propio pecado, de forma repentina. Estoy pensando en algún ejemplo que no quiero mencionar. Pues puede ser un castigo. Y quizás hasta una misericordia. Dios de alguna manera le pone el momento de la muerte para que no peque más. Porque ya sabe que se va a condenar irremediablemente. O porque en ese momento a lo mejor le hubiera merecido un purgatorio. Y acaba ya la vida porque como te siga dejando vivo, tú vas a peor. A mí la muerte repentina me asusta. Siempre me ha sobrecogido. Hace unos días supe de una niña de 20 años que falleció así, repentinamente. Hay gente que lo dice y no saben, de alguna manera no saben lo que dicen. Ah, yo quiero morirme en un ratito, no enterarme. No. Yo quiero enterarme y verlo venir. Has mencionado a mi tocayo santo él, yo no, San Rafael Arnaiz. Monje, toda su vida consagrada a Dios, a la oración. Estamos muy lejos de él. Y aún así fue tentado en la hora de la muerte, has dicho. Pues si él fue tentado, imagínate las pruebas o las tentaciones que podemos tener una persona común como tú y yo. Mi padre, que en paz descanse, cuando rezaba el rosario, mi padre murió con cerca de 90 años, hace un par de años que murió. Tenía una ejaculatoria para pedir a Dios que le librara de la muerte repentina. Y se lo concedió. Se lo concedió porque él no murió de forma repentina. Murió anciano, después de una enfermedad larga. Y incluso en el momento de la expiración, creo que te lo he contado en persona alguna vez, el párroco, el sacerdote, tuvo la inspiración de acudir a la casa con tiempo de bendecirle con el Santísimo Sacramento, en la hora de la muerte, 29 de enero de 2022. ¿Le fue concedido por Dios su petición? Sí. Pero él lo estuvo pidiendo toda su vida. Bendito sea Dios. Que Dios nos libre de los accidentes, de las catástrofes, de las calamidades, y de vernos sorprendidos por la hora de la muerte. También hay casos, hermano, de santos que repentinamente mueren, ¿no? No solamente la muerte repentina sucede en las personas que van de pecado en pecado, sino también en la de aquellos que están ya preparados para el encuentro con el Señor. O niños inocentes. Bueno, por supuesto, eso ya ahí ya... Pero eso, que desde el punto de vista humano es una grandísima tragedia, desde el punto de vista de Dios y de la salvación de esas almas, a lo mejor no es tan tragedia. Claro, claro.
Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Han sido, bueno, pues casi... pensaba que estábamos cerca de las 2 horas. Ha sido 1 horita y media, bastante menos de lo que parecía, pero ha sido por la densidad, ¿no?, del vídeo, que quizás se me ha hecho más largo. Contadnos en comentarios qué opináis de todas estas cuestiones, ¿no? Al final, como decía, pues todo lo que hemos traído de Tolkien pues es una manera de volver a honrar a un católico en la historia heroico como fue él, en un mundo anglicano profundamente anticatólico, ¿no?, profundamente anticrístico también, y por tanto heroico, como fue también Chesterton, o como fueron los cardenales Newman o el cardenal Manning. Y pues para al final recabar en toda esta cuestión del final de los últimos tiempos, ¿no?, que están protagonizando las mentes y los corazones de tantos católicos hoy en día. Y sin embargo, muchas veces, pues por lo que veo, ¿no?, pues pueden llegar a suponer un peligro de alguna manera para nuestro estado presente, de nuestra alma. Dicho todo lo cual, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por haber trabajado tantísimo el mismo. Os leemos en comentarios. Hay muchos temas que podríamos hablar acerca de Tolkien, quizá dentro de otros 2 años prácticamente para el tercer vídeo, o dentro de 1 año y medio, o dentro de 1 año, no lo sé. Sabed que Rafael y yo tenemos un contacto muy frecuente, ¿no? Es un hombre pues que como veis pues le gusta estudiar a fondo las cosas, y de alguna manera pues estamos en un mismo equipo, ¿no?, de investigación, entre comillas, escatológica. Y bueno, pues nos ayudamos mutuamente, ¿no? Así que bueno, os pido oraciones también por él, también por su padre. Y nada, pues lo he dicho, nos vemos en comentarios. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos nuevamente. De nada. Y ha sido de verdad un gusto, sinceramente. Hay muchas cuestiones abiertas, ¿verdad?, que quedan. Al final es un vídeo que quiere llamar a la reflexión a todos, quiere llamar a la humildad a todos, ¿eh? Y bueno, sirva de punto de partida para reflexiones pues más elaboradas o más profundas de las personas, ¿no? Sabemos muy poquito de lo que está por venir. Somos muy pobres, hermanos, somos muy pobres. Aunque teniendo la gracia de Cristo, pues nada nos falta, ¿no? Nada nos falta. En fin, Rafael, muchas gracias nuevamente. Ultimísimas palabras y nos despedimos. Hasta nuestro próximo encuentro. Eso es lo que le dijo Gandalf el Blanco a Bilbo Bolsón cuando se despedían en Bolsón Cerrado. El gris. ¿He dicho el blanco? Sí. Lapsus de la mañana. Es que todavía arrastro la fiebre, casi no tengo hoy, pero madre mía. También le dice Gandalf a Bilbo: no te afectan los años, ¿no? Eso también se le puede decir a Rafael siempre que lo veo, porque desde que lo conozco tiene el mismo aspecto, el mismo idéntico, ¿no? En fin, hermanos, que un abrazo enorme. Os leemos en comentarios. Un abrazo, Tony, enorme, creo que se ha quedado hasta el final del vídeo. Y nada, hasta nuestro próximo vídeo. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstolos de su valor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Adiós, adiós. Adiós, adiós.